Efesios 5, versículo 13 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himno, con cánticos, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque, Señor, tu presencia ya está en este lugar y tú quieres hablarnos, y tú quieres alentarnos, y tú quieres renovarnos, llenarnos del Espíritu, Señor, y direccionarnos a tu voluntad. Toma mi vida, mi corazón, sé tú hablando en esta noche, Señor, y tú confirmes tu palabra con poder, con conversiones, sanidad, milagro, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué palabra hermosa, ¿no? Qué palabra hermosa, porque sabemos que cuando nosotros no teníamos a Cristo, dice la Biblia, estábamos en tinieblas. Diga conmigo, en tinieblas, en oscuridad. Cuando la Biblia habla de oscuridad, habla de la maldad, habla del reino de Satanás, habla de aquellos que están lejos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice que es la luz de este mundo y la luz que vino para iluminar. Y cuando Cristo viene a una persona, ilumina su entendimiento para entender que Dios le ama y que Dios quiere sacarlo de ese estado de ceguera, de ese estado de insatisfacción, de ese estado de turbación. ¿Cuánta gente dice que tiene el entendimiento entenebrecido, el entendimiento cerrado, el entendimiento donde aún está tan bloqueado que dice que tienen oídos pero no oyen, ¿no? ¿Cuánta gente está en este estado? Pero Dios en este tiempo, a través de la predicación de la palabra, Él manifiesta el mensaje del cielo para que aquellos que están en oscuridad vengan a la luz de Cristo y puedan vivir realmente bajo la presencia del Espíritu de Dios, bajo la gloria de Dios. Porque si estamos viviendo bajo la gloria de Dios, no hay oscuridad que pueda tocarnos, no hay mal que pueda tocarnos, no hay nada que pueda tocarnos sin que el Señor se lo permita. ¿Por qué? Porque hay una cobertura de la gloria de Dios. Donde hay luz, donde hay presencia, el enemigo no puede entrar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso tenemos que vivir en la luz. Andad en luz como hijos de luz, ¿no? Andad en santidad, en pureza. Hablamos en la reunión pasada de la importancia de la santidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Cuando andamos en esa santidad, andamos en la luz. Cuando andamos en mentira, en pecados, en cosas que sabemos que son malas, andamos en oscuridad. Pero cuando la palabra de Dios es predicada o es enseñada, dice que el Señor ilumina el entendimiento. ¿Para qué? Para que mucha gente que está en confusión, mucha gente que está como cegada en su mente, que está como abrumada, pueda entender que Dios le está llamando, que este es el tiempo que Dios está llamando a la gente a que se puedan volver a Él y encontrar esos tiempos de refrigerio, esos tiempos de paz, esos tiempos que el Señor quiere manifestar. Gracias, hermano. Entonces es importante que podamos cada día también ir a la palabra, ¿no? Porque la palabra ilumina nuestro entendimiento para que podamos ser entendidos. Diga conmigo, entendidos. Y para que no perezcamos
por falta de conocimiento, para que sepamos que la luz de la palabra nos ilumina para entender los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos bíblicos, son dolores de parto, son tiempos que cuando nosotros conocimos al Señor hace muchos años atrás, pensábamos que iban a pasar 300, 400 años, pero la Biblia, la palabra de Dios, lo que Dios estableció se va cumpliendo y Dios está llamando a que todos vengan a la luz. Cristo es la luz que vino a este mundo. Amén. Dice que los hombres amaron más las tinieblas, amaron el pecado, el desenfreno, el desorden, se casaban, se recasaban, violencia, avaricia, odio, rencor, guerra. El hombre amó más las tinieblas, pero este es el tiempo que la gente se vuelva a Dios y sepa que cuando estamos en luz, cuando realmente estamos bajo la luz del Señor, Él nos va a guiar. Y vamos a caminar seguros y confiados, porque Él va con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice, mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz, dice, es lo que manifiesta todo. ¿Por qué? Porque la luz de Dios, la iluminación de nuestro entendimiento y la luz de la palabra nos descubre. Diga conmigo, nos descubre. Amén. ¿No le ha pasado? Me ha pasado a mí en los tiempos que no conocía al Señor, o cuando llegué a la iglesia y el pastor estaba hablando y era Dios que me estaba hablando, y era Dios que me estaba corrigiendo, que me estaba diciendo, tenés que cambiar, tenés que volverte a mí, tenés que dejar las cosas que estás haciendo mal y empezar a caminar en mi camino. La palabra me iluminaba el entendimiento y me mostraba los lados oscuros. Se manifestaba el rencor que tenía, se manifestaba el orgullo que tenía, se manifestaba el espíritu de mentira que tenía, que uno sin Cristo andaba como algo común en la mentira. Entonces, cuando la palabra es dada, el Señor nos ilumina y empezamos a ver cosas que no veíamos. ¿Cuántos pueden entender esto y me dicen amén? Se hace manifiesta. Por eso dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos de nuestro corazón. Por eso cuando venimos a la casa del Señor tenemos que venir con esa actitud: Señor, háblame. Yo sé que necesito que tú me sigas encaminando y que me sigas llevando a tu propósito y a tu voluntad. Háblame, Señor. Y cuando nosotros tenemos oídos que oyen, vamos a poder recibir la palabra y la palabra va a germinar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús dijo, el que tiene oídos, oiga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando venimos a la casa del Señor? Prestar atención, porque Dios no puede hablar por la palabra, aún por una letra de una alabanza. El Señor, tenemos que estar atentos. Señor, háblame. Yo sé que en algún momento hay una palabra que va a clavar en mi corazón y que me va a hacer entender cosas que estaba cegado. Amén. Por eso dice que ante la luz todo se manifiesta. Dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. A veces el cristiano no está muerto espiritualmente, pero está dormido. Está como adormecido. Vio cuando una persona está como, qué sé yo, no solo puede pasar en alguna iglesia, ¿no? Hay gente que se duerme, viene a la iglesia a dormir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasan las reuniones y la persona siempre duerme. Entonces vos le decís, ¿qué entendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué comprendiste? ¿Qué estás practicando? Nada, porque me la pasé durmiendo, ¿no? Y a veces pasa que no tenemos los ojos cerrados, pero estamos adormecidos en la mente. Por eso dice la palabra, cuando vemos otros textos, como Dios despertó el espíritu de los líderes, despertó el espíritu del pueblo, ¿no? Necesitamos en este tiempo un despertar espiritual. ¿Para qué, pastor? No solo para estar fortalecidos frente a las circunstancias, las luchas y los problemas, sino también para dar a otros. Amén. Porque ¿qué vamos a dar si no lo tenemos? Necesitamos recibir del Espíritu, necesitamos recibir revelación, necesitamos tener el conocimiento para poder también enseñarle a la gente o decirle a la gente los tiempos bíblicos que estamos viviendo, que son tiempos que se avecinan otros tiempos, pero ahora estamos viviendo en tiempos críticos, ¿no? Donde dice, aun cuando uno lee las plagas en Apocalipsis, dice que
que cada plaga va a sacudir toda la tierra, ¿no? Como esta plaga sacudió todo el mundo, las otras plagas que van a venir quizás mucho tiempo para adelante, esperemos, antes que el Señor nos lleve. El Señor nos lleve antes, ¿cuántos dicen amén? Pero dice que va a sacudir toda la tierra. Entonces tenemos que tener luz en este tiempo para estar fortalecidos y para también impartir la palabra a la gente, para que la gente se vuelva al Señor, ¿no? ¿Cuánta gente dice, ¿y por qué está pasando esto? ¿Y será el diablo? ¿Y será Dios? ¿Trae un castigo? ¿Y será un juicio? ¿Qué será? Por eso es importante escudriñar las Escrituras y poder ver cómo el Señor en este tiempo quiere que nosotros como iglesia, diga conmigo, despertemos. Amén. Y si estamos adormecidos, despertemos en el Espíritu y podamos recibir, ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Y poder estar presto para servir al Señor, poder estar presto para interceder, poder estar presto para ayudar a otros, poder estar presto para alentar a los desalentados. Este es un tiempo, hermano, donde tenemos que manifestar realmente el carácter de Cristo en nosotros y el amor de Cristo frente a diferentes necesidades. Por eso dice la palabra, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Gloria a Dios, porque a veces estamos dormidos, pero hay otros que están muertos espiritualmente, ¿no? Están muertos porque han perdido su relación con el Espíritu Santo, porque no oran, porque no leen, porque no se congregan, porque no sienten la presencia del Señor, porque no tienen paz. Hay como una muerte espiritual, pero es necesario entender que Cristo quiere resucitar a los muertos. Amén. Dice que antes estábamos nosotros, cuando estábamos sin Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Quiere decir que cuando uno camina en el pecado, diga conmigo, está muerto espiritualmente. Está muerto, no tiene vida espiritual, no hay presencia de Dios, sino más bien muchas veces hay actividad y perturbación en la mente. Pero Dios quiere que realmente nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere darnos vida y vida en abundancia, y el que nos vivifica es el Espíritu Santo. Y cuando buscamos la presencia, el Señor nos llena de su vida, nos llena de su gracia, nos llena de su amor y nos llena del poder del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos hoy más que nunca buscar la llenura del Espíritu. No podemos andar a media máquina, no podemos andar con toques del Espíritu. Necesitamos estar embriagados constantemente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos donde hay mucha angustia, donde hay mucho dolor, donde hay mucha desesperación, y nosotros somos los que tenemos que dar de comer. Dice el Señor le dijo a los discípulos, denle ustedes de comer. Nosotros tenemos que impartir fe, nosotros tenemos que impartir ánimo, nosotros tenemos que llevar la palabra, porque somos la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dios no espera de otro, espera de nosotros, hermano. Que en estos tiempos, más que nunca, podamos estar salvando, alcanzando a las personas para salvación, ¿no? Hay una película de Mel Gibson que se llama Hasta el último hombre, y este hombre dice que cristiano dijo, yo no voy a matar. No voy a tirar un tiro porque la Biblia me dice no matarás. Y entonces cuenta la película una historia, un hecho verídico de que este hombre tuvo tremendos problemas en el ejército porque dijo, no, yo voy a ayudar a la gente, pero no voy a matar. Y entonces este hombre, ingresó como enfermero, como médico, no me acuerdo bien, y dice que rescató un montón de personas en medio de la guerra, de las balas, de los cañones. Él se metía y él arrastraba y los sacaba, y no sé la cantidad de personas que salvó este hombre, porque dijo, yo no voy a matar, voy a salvar vidas. Amén. Y estamos en un tiempo bravo. Nosotros tenemos que salvar vidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice que el que gana almas es sabio. Amén. Gloria a Dios. Y si ganamos un alma, gloria a Dios, porque hay fiesta en los cielos. Pero hay mucha gente que está muerta espiritualmente, mucha gente que está muerta en la esperanza, mucha gente que está muerta en su expectativa. Es como que hay como un velo en la mente, una ceguera, una sombra que viene sobre ellos, con amargura, con tristeza, con depresión, con desolación. Están como muertos, están vivos, pero están muertos espiritualmente. Necesitan recibir la vida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te quiere usar a vos y a mí
Mirá al que está a tu lado, Dios te quiere usar a vos, decile. Te quiere usar a vos para rescatar, ¿no? Hay otra película que, bueno, pero esta no es cristiana, es Rescatando al Soldado Ryan, ¿no? Hay un pelotón que se metió también en la guerra para rescatar a este muchacho que la madre había perdido todos los demás hijos y le quedaba ese solo, ¿no? Y entonces fue un pelotón a rescatar, ¿no? Por eso somos el cuerpo de Cristo, que en este tiempo tenemos que estar más unidos que nunca, amén. Más unidos en oración, más unidos en comunicación, animarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, sabiendo que estamos viviendo tiempos que están sacudiendo nuestra nación y el mundo, ¿no? Por eso dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y fíjese lo que dice el 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo tenemos que andar? Como sabios, ¿no? Y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el apartarse del mal o de lo malo, la inteligencia. Entonces la sabiduría de Dios dice que es buena, es pura, es pacífica, es de buenos frutos, llenos de misericordia y de paz. Amén. Quiere decir que si alguien se cree sabio y usted dice, ¿cómo sabe la Biblia? Tiene que mostrar los frutos de la sabiduría del cielo, ¿no? Porque conocer la Biblia de memoria la podemos conocer, pero tiene que acompañar con los frutos del Espíritu, ¿no? Con frutos que manifiesten el carácter de Cristo, ¿no? Porque ¿cuántos saben que el diablo también se sabe la Biblia? Y los ungidos del diablo también se la saben para confundir y para llevar la apostasía y para tratar de arrastrar ovejas, para arrastrarlos de los brazos del Señor. Entonces es importante entender esto, que tenemos que vivir como sabios, no como necios, ¿no? Decirle, Señor, seguir renovando mi mente, seguir transformando. Cuando uno ora, no sé cómo ora usted, pero yo siempre constantemente le digo, Señor, limpiame, purificame, renová mi mente, renová mis pensamientos, rompe mis estructuras. Señor, transformame, necesito ser cambiado. Es mi oración diaria. ¿No? ¿Para qué? Para andar como sabios en este tiempo, sabiendo, hermano, que la sabiduría viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y aquel que tiene falta de sabiduría, dice la palabra, pídala. Pero no dudando, ¿no? Pídala y Dios la va a dar abundantemente. Amén. Quiere decir que tenemos que tomar decisiones, muchas veces difíciles, tenemos que elegir un trabajo, tenemos que ver con quién nos casamos, tenemos que ver dónde vamos a vivir y un montón de decisiones que necesitamos la sabiduría de Dios. Porque si somos necios, cometemos error y después cometemos otro error y sufrimos las consecuencias de la necedad, ¿no? Pero Dios no quiere que caminemos como necios, sino que caminemos como sabios, que aprovechando bien el tiempo, ¿no? Viviendo un día a la vez, aprovechando los buenos momentos, disfrutar los momentos con los padres, disfrutar los momentos con los hijos, disfrutar los momentos en la presencia de Dios, aprovechar este tiempo que todavía tenemos libertad para reunirnos y poder buscar a Dios, poder adorarle, poder recibir la palabra. Gloria a Dios que tenemos ese tiempo que podemos aprovechar. Seamos sabios y aprovechemos bien este tiempo, hermano. Este tiempo que es tiempo que el Señor nos da, porque dice que Él es el que nos da la vida, ¿no? Dice, aprovechando el 16, viene el tiempo, porque los días son malos, ¿no? Sabemos que estamos viviendo situaciones que están golpeando el mundo, ¿no? Y que muchas personas están partiendo, muchas familias están sufriendo por las pérdidas. Entonces tenemos que aprovechar bien el tiempo, ¿no? Pedirle al Señor que cada mañana que oramos a la mañana, que ese día sea un día guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No perder el tiempo en cosas que no tienen sentido, ¿no? Sino aprovechar el tiempo, porque los días son complicados. Son difíciles, pero Dios está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros, la palabra nos va a iluminar y aún dice la palabra que aún en medio, cuando vengan las tribulaciones, aquellos que no han sido, han ido en el rapto, los que quedan, dice que muchos se van a volver a Dios en esos tiempos de los juicios de Dios que van a venir sobre la tierra, y otros peores que esta peste, ¿no? Más adelante. Pero dice que cientos de personas se van a volver a Dios, y todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús
serás salvo, ¿no? Gloria a Dios. Pero nosotros hoy no tenemos que esperar a que vengan las plagas, a que vengan más plagas, más la ira del Señor, sino que aprovechemos este tiempo para decirle: Señor, acá estoy. Ya no juego al evangelio, ya no solo quiero ser un cristiano tibio, ya no quiero ser alguien que mira de lejos, sino quiero ser alguien que esté involucrado con vos, involucrado con el cuerpo de Cristo, y poder ser parte del cuerpo activo para llevar el reino de Dios, ¿no? Dice la palabra que cuando Jesús predicó, dijo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el mensaje que tenemos que llevar, que Cristo vino al mundo a morir por todos los pecadores, porque todos estábamos bajo la ira de Dios, pero cuando acudimos a Cristo recibimos la gracia, el perdón, la limpieza y la vida eterna si partimos de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor en esta noche? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dice que Dios ha puesto eternidad en el hombre. Amén, gloria a Dios. Dios ha puesto eternidad. Por eso es tiempo de llenar nuestro odre, de llenar nuestra vasija con el aceite del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y buscarle con más intensidad. Si orabas 1 hora, orá 2. Si orabas 2 horas, 3. Buscale y llenate, ¿no? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Fíjese, dice: por tanto no sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuánta gente, tristemente, ¿no? Acá está hablando del vino, quiere apagar a través del vino o a través de la droga el dolor, la amargura, la incertidumbre, la falta de paz. Pero dice la palabra, nos dice que no busquemos ese recurso. La gente que no conoce a Dios no sabe cómo manejar tanta turbación en los días malos, en los días difíciles, y a veces recurre al alcohol, recurre a la droga, recurre a algún fármaco para no pensar, porque dice: ¿qué va a pasar con este mundo? Pero nosotros, el Señor nos dice que nosotros busquemos ser llenos del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, que busquemos al Señor, que es el que llena nuestros vacíos, es el que nos da valor, es el que nos da confianza, es el que nos da la fortaleza para fortalecer a otros y el consuelo para consolar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces buscamos ser llenos del Espíritu en este tiempo, porque eso es lo que nos enseña la palabra, porque los tiempos son difíciles. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Amén. Lleno de la presencia de Dios, lleno del poder de Dios. Que realmente, hermano, podamos en este tiempo complicado estar embestidos del poder del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjese lo que nos dice más. Dice: hablando entre vosotros con salmo y con himnos, con cánticos espirituales. Amén. Alabar al Señor en todo tiempo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. La alabanza, hermano, los cánticos, era un arma de guerra en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo israelita tenía que enfrentar a otro ejército, dice que cantaban y alababan, y entonces tomaban fuerza y decían: Jehová está con nosotros, Dios pelea con nosotros. Y qué bueno, hermanos, alabarle al Señor, porque nuestra alma va recibiendo esa alabanza que le damos a un Dios grande, que es poderoso y que Él guarda a sus hijos, y no hay ni un cabello se va a caer si Él no lo permite. ¿Cuántos dicen amén? Y terminando, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dando gracias, dice, por todo. Señor, gracias porque hasta aquí me has ayudado. Gracias porque tengo un techo. Gracias porque camino. Gracias porque respiro. Gracias porque tengo mi familia. Gracias cada día, ser agradecido, ser lleno y ser agradecido. Y vamos a poder, hermano, atravesar los momentos de crisis, porque el Señor nos va a fortalecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche?